Correlación. La correlación es un término que se aplica entonces cuando tenemos dos variables. Vamos a poner puntero. Tenemos dos variables y se establece esa relación que existe de dependencia entre una y otra, ¿sí? Entonces, cuando dos conjuntos de datos parece que tienen esta relación y esa relación consiste justamente en que los valores de una están en función de la otra, ¿sí? Hay varios métodos que nos permiten comprobar si existe o no esta correlación de las variables, ¿ok? El primer método y el más simple es el uso del diagrama de dispersión. ¿Qué cosa es el diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión no es otra cosa más que representar los valores que se van tomando de las variables en un plano, ¿sí? Entonces se considera que cada pareja de valores como si fuera un punto en el plano y se van representando. Para ello necesitamos establecer cuál de las dos variables es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable dependiente para poderlas representar a partir del valor que le corresponde en el eje, ¿sí? En el eje X, si es la variable independiente, en el eje vertical, en el eje Y, si es la variable dependiente. Cuando nosotros ponemos nuestros puntos en el plano, esos puntos van a formar un patrón que visualmente nosotros vamos a poder identificar si verdaderamente están relacionados o no. Entonces, a partir de esa imagen visual vamos a establecer nosotros diferentes tipos de correlación, ¿sí? Vamos a poder ver una correlación positiva. Una correlación positiva es como esta que vemos en la imagen. Cuando al representar las parejas de puntos, vemos que todos muestran como si fuera una línea ascendente, ¿verdad?, hacia la derecha. Recuerden que siempre leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Todos vemos que los puntos van subiendo. Como los puntos están cercanos a lo que podría ser una recta, yo podría trazar una recta que esté pasando por en medio de todos estos puntos y veo que todos están más o menos cerca de ella. Entonces decimos que existe esa correlación y en este caso es una correlación positiva. Entonces, por ejemplo, el nivel de estado físico crece a medida que crece la cantidad de horas en que se hace ejercicio. O sea, mientras más horas hago ejercicio, mayor es mi nivel de estado físico. ¿Cuál es la variable independiente? Pues las horas que hago ejercicio. Y el nivel de estado físico depende de cuántas horas hago ejercicio. Entonces esto lo ponemos en una gráfica y podemos ver que forma algo así. Y podemos establecer entonces que es una correlación positiva. Existe también la correlación negativa. En la correlación negativa va a suceder lo contrario. La variable dependiente decrece a medida que la variable independiente crece. O sea, una aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, el tiempo que se tarda en correr una carrera decrece a medida que crece el tiempo de entrenamiento, ¿sí? O sea, si yo entreno más, voy a tardar menos en la carrera, ¿sí? Entonces, una aumenta y la otra disminuye. Si esto lo ponemos en una gráfica, veríamos algo así.
donde entonces los puntos van hacia abajo. De la misma manera, podemos observar que tienden a formar una línea recta, lo que nos indica que existe esa correlación. En este caso sería una correlación negativa. Pero puede no haber la correlación, ¿sí? ¿Cómo saber que no hay una correlación cuando los puntos están dispersos sin ningún patrón por el diagrama? Por ejemplo, la cantidad de pares de zapatos que tiene una persona no está relacionada con su edad, ¿sí? Esta es la hipótesis que tenemos y me involucra dos variables, la cantidad de pares de zapatos y la edad de la persona. Y los ponemos y vemos que está así, como si hubieran soplado pepitas de pitaya aquí en el diagrama, ¿verdad? Una por cada lado, sin ningún orden. Entonces, en este caso, no existe una correlación. La correlación tiene también intensidad, podemos calificarla de acuerdo a la intensidad, ¿sí? Y entonces vemos en este caso, tenemos tres ejemplos donde hay una correlación fuerte, moderada o débil. Es decir, podemos apreciar esa tendencia en las tres gráficas, podemos ver que existe esa tendencia en que los puntos van ascendiendo alrededor de una línea recta, pero imagínense que yo trazara la línea en este, que es la positiva fuerte, estarían los puntos mucho más cercanos a la línea. En este ya no estarían tan cercanos, decimos que es moderado, y en este, que están más dispersos, más alejados, pero siempre manteniendo esa tendencia alrededor de la línea, decimos que es positiva débil. Y bueno, así como está para la positiva, también va a existir para la negativa, ¿verdad? La negativa fuerte, la negativa moderada y la negativa débil, donde vemos que sí existe un patrón, nada más que podemos decirlo como que la línea se hiciera más gruesa, ¿no? Aquí ya se vuelve una franja mucho más gruesa, pero sigue teniendo esa tendencia descendente en este caso. Ahora, hay que tener cuidado porque también podemos encontrar correlaciones. Las que vamos a estudiar ahorita son correlaciones lineales, ¿sí? Son correlaciones lineales, pero podemos ver también que existen correlaciones no lineales, como en este caso, que obedecen un orden, obedecen un patrón, pero no son una línea recta, o podrían ser una circunferencia, o podrían representar una parábola. En ese caso también habría una correlación, pero ya no son lineales, ¿sí? Obedecen otro tipo, serían otros tipos de estudios y nosotros nos vamos a centrar ahorita únicamente en correlaciones lineales, como es este primer ejemplo que tenemos en la gráfica. La correlación perfecta, pues es aquella donde todos los puntos coinciden exactamente sobre una línea recta. Esa sería la correlación perfecta y lógicamente pues la más difícil de encontrar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para dibujar ese gráfico de dispersión? Ya mencioné anteriormente que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿sí? Luego, tenemos que tener presente que a cada valor de la variable dependiente le corresponde un valor de la variable independiente y que se tienen que graficar así, de manera simultánea, punto por punto. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo identificadas estas correspondencias de valores, los vamos a ubicar
sobre el primer cuadrante del plano cartesiano. Ejemplo, el gerente de un parque de recreación pensó que la cantidad de visitantes del parque dependía de la temperatura. Anotó la temperatura y la cantidad de visitantes durante 2 semanas. Sitúe estos puntos en un diagrama de dispersión y comente acerca del tipo de correlación. Entonces tenemos todos nuestros valores. Y aquí atención con esto. Fíjense que yo puedo ordenar mi variable independiente. En este caso, estamos tomando como variable independiente la temperatura. Y esa es la que yo puedo, la que puedo o no ordenar, si no, no es necesario. En este caso no está ordenada, pero la podría ordenar, pero hay que tener cuidado porque si yo la ordeno, no puedo perder la correspondencia que existe entre el valor de la variable independiente y el valor de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo este 19 yo lo muevo en el orden hasta aquí, entre este 16 y el 22, junto con el 19 yo tendría que mover también el 223, ¿sí? Entonces, no puedo yo ordenar ambas variables. Solamente puedo ordenar la dependiente y la independiente tiene que conservar la paridad que tuvimos al momento de la toma de las lecturas. ¿Sí? Bueno, entonces estos puntos nosotros los vamos a ubicar en el plano uno por uno y lo que vamos a encontrar es algo así. 16 con 205 y me da este punto. Y así vamos a ir ubicando cada uno de los puntos. En este caso sería 17, este de acá 17 con 211. ¿Sí? Los vamos ubicando. Obviamente al graficarlos no necesito ir graficándolos en orden, ¿eh? Yo voy a ir buscando, por ejemplo, luego aquí el 22, busco el 22, que estaría por acá, le doy su altura, queda 248, es un poquito abajo, 250, y así vamos poniendo cada punto, y solitos los puntos se van a ir formando. Y aquí como podemos ver, pues sí, existe una correlación positiva y pudiéramos decir incluso que es una correlación positiva fuerte, ¿sí? Ahora, este análisis de la correlación a través del gráfico, pues nos va a quedar un poquito en duda de que cuándo pasa de ser fuerte a moderada, cuándo pasa a ser de moderada a débil. O sea, tenemos allá esa situación. Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir a otro tipo de estudio, que en este caso vamos a hacer el de la R de Pearson, ¿sí? Así se le conoce, el coeficiente R de Pearson. El coeficiente R de Pearson se calcula mediante esta fórmula, la sumatoria de los productos de X y Y entre la raíz cuadrada de las sumatorias de los cuadrados de X y las sumatorias de los cuadrados de Y. ¿Sí? En donde X y Y, atención con esto, dice, son las desviaciones absolutas de cada valor. ¿Sí? Recordemos que R, a ver, entonces aquí vamos a encontrar la diferencia y fíjense cómo este coeficiente nos va a ayudar ya no solo a dividir en 3 la correlación, sino en 4, ¿sí? Entre 0 y 0.25 si la correlación es muy débil.
entre punto 25 y punto 5 si la correlación es débil, entre punto 5 y punto 75 si la correlación es moderada, y entre punto 75 y 1 si la correlación es fuerte. O sea, si me da 1 quiere decir que tengo una correlación perfecta. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, en una tablita, vamos a poner nuestras variables. Vamos a tener este ejemplo, ¿sí? La altura de las personas y la talla de los zapatos, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, estamos considerando como variable independiente la altura y que dependiendo de la altura es la talla del zapato y vamos a ver si existe esa correlación o no. Necesitamos calcular las medias, obviamente necesitamos calcular la media de cada una de estas para poder calcular las desviaciones. Recuerden que vamos a trabajar con las desviaciones. Entonces sumamos 779, dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5 valores y me da que la media de la altura es de 155.8 y la media de la talla del calzado es de 34.8. ¿Sí? Entonces ahora, bueno, vamos a calcular desviaciones. Con esta media nosotros ya sabemos calcular las desviaciones. Por esta razón, aunque estábamos utilizando la desviación estándar, bueno, recuerden que necesitábamos conocer el concepto de desviación, ¿verdad? Cómo lo volvemos a usar. Calculamos la desviación de cada una de las mediciones que se hicieron, primero para las alturas, 145 menos 155 y me da esta, luego 151 menos 155 me da esta, así con todas, y después con las de Y, con la de la independiente. 25 menos 34, 8, 36 menos 34, 8, y así sucesivamente hasta tener todas las desviaciones. Ya que tenemos todas las desviaciones, entonces vamos a hallar productos. X por Y para cada columna, 10.8 por 9.8, ¿sí? Tan, 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 tan. Ahora, aguas porque acá sí intervienen los signos, ¿eh? Aquí sí intervienen los signos de las desviaciones. Y bajamos luego la sumatoria, que en este caso me dio 143. Luego elevamos al cuadrado toda la columna de X y elevamos al cuadrado toda la columna de Y. Elevamos al cuadrado toda la columna de Y. Y entonces con estos tres valores, estas tres totales que tenemos acá, vamos a sustituir en la fórmula. Entonces arriba es la suma de los productos, 143.8, y en la raíz las otras dos sumatorias, 306.8 y 122.8. Entonces, haciendo con cuidado las operaciones, obtenemos que me da 0.74. Lo que quiere decir que efectivamente hallamos una correlación positiva moderada, ¿sí? Recuerden que este coeficiente me va a calificar qué tan fuerte es mi correlación. Entonces, bueno, tenemos que hay una correlación positiva, pues porque me dio signo positivo, y es moderada. No llegó a ser fuerte. Siguiente ejemplo, y se muestran los resultados de una liga de fútbol.
Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Ahora calculamos la media para cada uno de nuestros valores. Mis variables son la posición que ocuparon en la liga con el número de goles que anotaron, ¿sí? Y vamos a tratar de determinar si existe esa relación o no. Calculamos las medias y a partir de la media, la desviación de cada uno de los valores que se encontraron, tanto para la variable independiente como para la dependiente. Recuerden que aquí sí es importante anotar los signos, porque los vamos a llevar hasta el producto. Hacemos el producto 2 por 12.8, entonces me da menos 25.6. 1 por menos 5.8 me da menos 5.8. 0 por 2.2 pues me da 0. Luego menos 1 por 13.2 menos 13.2. Menos 2 por 3.2 menos 6.4. Entonces bajando la suma, como todos son negativos, me quedó menos 51. Y ahora le vamos al cuadrado cada uno de los valores, tanto de X como de Y, para poder bajar la sumatoria del total. Entonces bajamos la sumatoria y ya tenemos los elementos para poder calcular nuestros, nuestro coeficiente de Pearson en la fórmula, ¿sí? Sustituimos, arriba es el producto y abajo la raíz del producto de los cuadrados. Y vemos que me da 0.82. O sea, como está entre 0.75 y 1, es fuerte, pero es negativa en este caso, ¿sí? Entonces tenemos una correlación negativa fuerte. Bien, no sé si tenemos preguntas hasta aquí.